hablando con todos. Mi nombre es Gretel Naidich, trabajo en el Cudayo. Voy a estar haciendo de nexo con gestión de conocimiento para esta capacitación. Así que bueno, vamos a hablar bastante. Les voy a contar en principio de qué se trata, porque no es solamente una charla, así que para que vean en qué se inscribieron todos, las distintas clases. Nos acompaña Cecilia Andrada, que es la directora del Cudayo, y Cristina Carlino, después la van a conocer, ellas van a hablar en esta primer clase. Y bueno, como les decía, les voy a contar de qué se trata esta capacitación, que en realidad nosotros siempre decimos, a todos los lugares en los que vamos, que queremos construir una sociedad donante. Y además de ser un eslogan, esta capacitación creo que es un poco parte de eso, ¿no? Que somos todos colegas, compañeros, que estamos en contacto con instituciones de salud o en situaciones en las que a lo mejor nos toca transmitir algo del conocimiento que está relacionado con la procuración y trasplante, y muchas veces nosotros sabemos que no tienen la información adecuada para hacerlo, ni a veces para tomar decisiones cuando hay algo que lo requiera o para transmitir este conocimiento sobre este área. Entonces, un poco la idea de este curso es darles la información básica necesaria para que cuenten con esa información y que además sepan cuando la necesiten, si no tienen la información suficiente, a dónde recurrir para obtenerla. Porque nos parece súper importante en esta construcción que la información con la que todos contemos sea de la calidad adecuada respecto a este tema. Entonces, bueno, un poco es la primera vez que vamos a hacer esta capacitación, la idea es esa, ¿no? Y que sea algo que realmente les resulte útil, que cuenten con, vamos a tener un aula virtual, les voy a describir un poco cómo se va a desarrollar el curso, pero que lo aprovechen, que capitalicen este espacio, que como es la primera vez que lo damos, probablemente ustedes tengan necesidades que no queden cubiertas, pero que nos lo digan, que podamos realmente hacer que nos sirva a todos, a nosotros para aprender y a ustedes para adquirir estos conocimientos. Entonces, en principio, esta capacitación bueno, las ventanitas para ver a los que están conectados me tapan. Vamos a correr. Entonces, como les decía, es una capacitación que va a contar con 4 encuentros. Nuestra idea de hacer el primer encuentro presencial para los que tenían la posibilidad territorial de venir era que nos conozcamos realmente, pero el resto de los encuentros que vamos a tener, que nosotros les vamos a decir módulos, van a ser virtuales a través de un aula. Aprovecho para decirles a los que están conectados que va Gestión de Conocimiento, que ha hecho un gran trabajo con esto y nos va a acompañar y a dar apoyo, va a publicar después la asistencia. La idea es que de estos 4 encuentros por lo menos puedan estar en 3, y lo vamos a dividir, como decía, en módulos. Hoy, que es la primera clase, la vamos a dar cada 15 días. Les vamos a contar cómo es el curso, Cecilia les va a contar de qué se trata, o qué es el Cudayo realmente, cuáles son nuestras actividades, cuál es su estructura, queremos que nos conozcan, que conozcan qué hacemos, y Cristina Carlino les va a hablar de salud renal, que es nuestro referente con respecto a eso, porque si bien el curso, siempre lo decimos, es una capacitación sobre procuración y trasplante, la idea es que si se puede evitar que el paciente llegue a una situación en la que necesita un trasplante, sobre todo en cuanto a prevención, realmente se dé de esa manera. Entonces Cristina va a dar salud renal para aportar en ese sentido. Esa va a ser la primera clase. Hola Gretel, Ceci, buen día. Perdón que las interrumpa. Greta, está silenciada. No te escuchamos. Perdón, que toco
quise tocar la ventana y se toqué el micrófono. Pero escúchame, Javi, vos tendrías que estar acá dando el curso, claro, no escuchando. siendo claro. No, pero igual, siempre está buenísimo escucharlas, así que es genial. Aprendemos. Javier es uno de nuestros coordinadores operativos de la Delegación Sur de Rosario. Hace muchísimos años que trabaja con nosotros, así que se imaginan que estas generalidades y todas estas cosas que nosotros vamos a estar hablando, las podría estar hablando tranquilamente él también con ustedes. Así que bueno, la segunda clase, avísame, Javi, cualquier cosa. Les contaba que ustedes no escucharon, va a consistir en profundizar un poco en la parte del marco regulatorio, en quiénes pueden ser donantes de órganos y en qué circunstancias. Vamos a hablar de los procesos de donación de órganos, de su complejidad, de qué pasos tiene. Cada una de las clases, nuestra idea es que justamente la den personas que trabajan, que hacen ese trabajo, que puedan transmitir realmente desde el campo y no solamente desde la teoría, los conocimientos inherentes al tema. Y vamos a hablar de la accesibilidad al trasplante, la distribución, cómo se distribuye o digamos qué parámetros se usan para distribuir ese recurso tan escaso, la equidad y la accesibilidad al trasplante básicamente. No quiero silenciar de nuevo el micrófono. Uy, bueno, se me fuera. Bien. El tercer encuentro va a estar relacionado a los procesos de donación de tejidos, que son un poco diferentes y que también tienen sus características particulares. Y vamos a hablar del sistema de protección integral para personas trasplantadas y en lista de espera, que bueno, no está Sol, pero está Juan Manuel también, que van a transmitir los conocimientos respecto a este tema. Y finalmente vamos a hablar sobre trasplante de médula ósea. Vamos a hablar del registro, de cómo se puede donar, de cómo se hace la donación de células progenitoras hematopoyéticas. ¿Alguien quería decir algo? No. Bueno, avisen porque no tenemos la pantallita ya para ver que no estamos solos de este lado, pero no nos escuchamos. Y si alguien quiere preguntar algo, puede usar el chat también. Bueno, eso en líneas generales van a ser las 4 clases, los 4 encuentros que vamos a tener. Nuestra idea es que, con respecto a la certificación, hoy obviamente el que lo necesite para su trabajo va a tener su certificado. La idea es que puedan participar al menos de 3 de estas 4 clases y vamos a ver si podemos hacer una pequeña, algunas preguntitas o algo muy, muy sencillo. Cada clase va a quedar abierta a los 15 días previos a la clase siguiente. Vamos a tener foro de consulta por si les surge alguna duda, los vamos a invitar a veces a hacer alguna ejercitación y les vamos a hacer la clase siguiente un par de preguntitas, una pavada sobre la que vamos a cerrar para dar por finalizado ese tema, para saber que adquirieron los conocimientos básicos o que no les quedan dudas respecto a eso, ¿sí? Y también un poco para evaluar nosotros si entendieron lo que le quisimos contar, que es la idea del curso, que les sea realmente útil. Entonces estas van a ser las clases y la metodología va a ser como les decía antes. Vamos a hacer estos 4 encuentros, este es presencial y virtual, el resto van a ser virtuales, con asistencia. Como les decía a cada uno de los docentes, la idea es que, o sea, son los referentes del CUDAIU con respecto a cada uno de los temas y trabajan de eso, hacen ese trabajo. Vamos a pedirles que realmente usen los foros. Primero nos vamos a presentar y queremos saber, bueno, qué les interesó, por qué se acercaron a capacitarse sobre este tema, si tienen alguna experiencia al respecto, si estuvieron en contacto con alguna situación o algo que hizo que les interese, que es muy importante para nosotros, porque realmente somos todos compañeros de trabajo, aunque no nos conozcamos, y entonces es importante que nos lo puedan transmitir. Y vamos a tratar de usar, dentro de nuestras posibilidades, en la mensajería del aula. Para cualquier duda que ustedes tengan, es la forma más efectiva, porque si nos mandamos mail o usamos alguna otra vía, por ahí la comunicación se entorpece, se pierde, van a spam. En cambio, no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de usarla, pero es muy, muy sencillo poder mandar mensajes y para nosotros verlos y poder contestarles sin que esto se pierda a través del aula virtual, que después les va a llegar la manera de inscribirse en el aula. Hay una clave y hay un salón virtual bastante sencillo y amigable para que lo usen. Y bueno, de la certificación ya les hablé de cómo va a ser. Los que completen que estén al menos en 3 de estas clases y que puedan hacer esas preguntitas,
van a tener su certificado de capacitación y el resto de asistencia, por supuesto, sin problema. Pero bueno, yo les digo, la idea es que realmente ustedes lo aprovechen y que se lleven conocimiento sobre el tema de calidad y que sepan a dónde pedirlo si necesitan más u otros conocimientos. Entonces, bueno, los dejo con Cecilia que les va a contar sobre el CUDAIO, quiénes somos y qué hacemos. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar acá. El desafío fue poder hacer un curso para llegar a la gente que forma parte de la red que en algún punto está relacionada al CUDAIO. Los veo a los chicos, son de la CELIAR, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, ustedes, que muchas veces los necesitamos y nos ayudan un montón, y probablemente haya muchas partes de un proceso de procuración o de trasplante que desconocen. Entonces pensamos cómo poder llegar a, digamos, a las distintas partes de la administración pública para que conozcan nuestro trabajo, porque creemos que es una manera también de generar mayor compromiso cuando nosotros necesitamos cosas que habitualmente son contrarreloj. También la idea de este curso fue, bueno, que sea como una introducción a la procuración y el trasplante, y que después podamos ir haciendo cursos más específicos para que si ustedes se engancharon o les gustó la temática y en algún punto quieren intervenir o colaborar o saber más, lo puedan hacer capacitándose de forma un poco más específica. El CUDAIO es una dirección provincial que tiene 43 años. Somos lo que se denomina a nivel nacional OPAI, Organismo Provincial de Ablación e Implante. Tenemos centralizado todo el movimiento de la procuración y el trasplante a través del INCUCAI, pero somos un organismo independiente, lo que significa es que trabajamos juntos, pero en realidad nosotros somos empleados de la provincia, no tenemos, digamos, nada que ver con Nación en términos de vínculos laborales. El CUDAIO está formado por una cabeza, que es una dirección, que está compuesta por un director provincial, que es un cargo político, y 2 subdirectores. 2 subdirectores porque tenemos una provincia tan grande que nuestro trabajo está dividido en 2 delegaciones, una que tiene base acá en Santa Fe y hace centro-norte, y la que está en Rosario y hace centro-sur, con muchas de las funciones duplicadas. Después van a entender por qué tenemos 2 de cada uno o 3 de cada uno. Dentro de la misión fundamental del CUDAIO es procurar y organizar la procuración de toda la provincia. Eso significa que nosotros somos los grandes responsables de que haya proceso de donación en toda la provincia de Santa Fe, tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Aparte de eso, el CUDAIO como dirección provincial financia a través del Ministerio de Salud todos los trasplantes que deben realizarse en personas que tienen cobertura pública exclusiva, que no tienen obra social. Lo que significa es que si hay un paciente en algún lugar de la provincia que no tiene cobertura médica y necesita un trasplante, el CUDAIO es el que se encarga de articular, encontrarle un lugar y, digamos, coordinar y articular los medios necesarios para que ese paciente pueda acceder al trasplante, ya sea en una institución pública o en una institución privada. Aparte, tiene poder de fiscalizador de la actividad de los centros de trasplante. Somos la policía de los centros de trasplante de la provincia. Eso significa también que para mantener la habilitación, los centros de trasplante, tanto públicos como privados, de los que tenemos en nuestra provincia, les cuento que nosotros en nuestra provincia tenemos trasplante público de riñón en el Hospital Cuyel y en el Hospital Centenario. Tenemos trasplante de médula ósea pediátrico en el Hospital Vilela en la ciudad de Rosario. El resto de los centros de trasplante son centros de trasplantes privados. Riñón, en varios lugares, acá en la clínica de Nefro y Uro y en varios sanatorios en la ciudad de Rosario,
Y también tenemos trasplante hepático en el Sanatorio Parque, en el Hospital Privado de Rosario, en Rosario, y acá en la Clínica de Nefroiuro, y en el Sanatorio Parque y en la Clínica de Nefroiuro también tenemos trasplante cardíaco. Esos son los trasplantes que tenemos en nuestra provincia, y bueno, el renopancreático que también tenemos en el Sanatorio Parque. Esos son los trasplantes a los que se puede acceder en nuestra provincia, y son todos los centros de trasplantes que nosotros fiscalizamos. Fiscalizamos significa que aseguramos que trabajen como tiene que ser, en todos los ámbitos, para asegurar una accesibilidad al trasplante, tanto público como privado, que sea equitativo para todos los santafesinos. Aparte de eso, tenemos dentro de nuestra órbita el laboratorio de inmunogenética, que Gretel coordina, que es el que se encarga de tener la seroteca, se llama seroteca, que es las muestras de sangre, ella les va a explicar bien después y más específicamente, de todos los pacientes que están en lista de espera en nuestra provincia. Más adelante también les vamos a explicar por qué es tan importante tener todo esto. Dentro de nuestra órbita también está el Centro Regional de Hemoterapia y el Banco de Tejidos, que actualmente procesa solo córneas en el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. En líneas generales, eso es ni más ni menos lo que hacemos. Y les cuento que hay distintos modelos de trabajo a lo largo de todo el país para garantizar la procuración. Cada provincia usa distintos modelos de acuerdo a lo que le funcione a cada lugar. Por ejemplo, Tucumán o Corrientes son unas de las provincias que tienen un muy buen número de procuración, pero al ser de tamaño pequeño pueden concentrar toda la actividad de procuración en un solo hospital. Por ejemplo, en Tucumán está el Padilla. Entonces, tienen un solo equipo dentro del hospital que se encarga de la procuración, porque todo paciente neurocrítico que sea potencial donante termina llegando al hospital. Nosotros tenemos la gran dificultad, por la extensión de nuestra provincia, que no tenemos un solo lugar. Nosotros tenemos muchos lugares, porque de tercer nivel, cualquier hospital de tercer nivel que recibe un paciente con una lesión neurológica grave, ya sea un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, una hemorragia cerebral de cualquier causa, una hemorragia subaracnoidea, cualquier evento neurocrítico agudo puede potencialmente ser generador de una muerte encefálica y por ende de un donante. Entonces, el desafío es cubrir todas las instituciones con potencialidad para generar estos donantes. ¿Qué tenemos? Todos los hospitales de tercer nivel y sanatorios que tienen terapia intensiva en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, y aparte se agregan todas las localidades que puedan tener una terapia privada o un hospital de tercer nivel, como ser Reconquista, Rafaela, Venado Tuerto. Tenemos instituciones privadas que han generado donantes, por ejemplo, en Esperanza. Entonces nosotros estamos organizados, tenemos dos equipos SWAT, que están compuestos por un coordinador médico y un coordinador operativo. Generalmente, en la gran mayoría de las veces, el coordinador operativo es un enfermero, que son los que se movilizan hacia los lugares donde recibimos una denuncia. Recibir una denuncia para nosotros es que nos llamen desde una terapia y nos avisan que hay un paciente con sospecha de muerte encefálica o que tiene algunos signos de una lesión neurológica irreversible. De acuerdo a la complejidad de la terapia y a qué tan capacitados y avesados estén en este tipo de cosas, es la información que recibimos. Por eso también les digo que es bastante complejo, porque en lugares donde están acostumbrados a manejar estos pacientes, por decirles, pongo un ejemplo, el Hospital Centenario de Rosario, nos llama y nos dice, hay un paciente que tiene clínica de muerte encefálica, vengan a evaluarlo. Entonces nos encontramos con un paciente donde los médicos ya identificaron, hicieron pruebas y pueden constatar, hicieron una parte del proceso y necesitan que nosotros tomemos el caso, podamos hacer el diagnóstico de muerte encefálica y llevar adelante un operativo. En otras situaciones, en otras terapias que están por ahí
menos entrenados en esto, recibimos un llamado y tenemos que ir a ver en qué situación nos encontramos. Entre estos dos extremos hay una variedad muy importante de situaciones con las que nos encontramos. Somos una provincia que también es muy característica, y esto me gusta hacer mucho hincapié cuando lo cuento. La media nacional, la que habla de la tendencia que tiene el país, habla que el 80% de los procesos de donación salen de una institución pública. O sea, 8 de cada 10 donantes salen de un hospital. Como si el hospital fuera, la salud pública fuera la única responsable de generar donantes o de tener procesos de procuración. Nosotros en Santa Fe tenemos una relación de aproximadamente 50-50. O sea que nosotros tenemos tanto donantes que salen de una institución pública como donantes que salen de una institución privada. Y esto es importante remarcarlo porque no tenemos 1, 2, 3 instituciones que generen donantes en la provincia. En lo que va del año, que llevamos 6 meses, en este primer semestre, tuvimos 21 instituciones que generaron un proceso de donación. Imagínense lo que es como organismo para nosotros poder dar respuesta a todo eso, ¿no? Poder llegar a todo esto. Como dato positivo, tenemos un equipo que trabaja muy bien, estamos muy acostumbrados a poder superar todos estos obstáculos que se nos van poniendo, pero no es sin el apoyo de todos ustedes. Por ejemplo, el CIES nos ha acompañado cuando hemos tenido problemas de traslado, cuando hemos necesitado trasladar órganos que necesitan sí o sí contrarreloj, como el corazón, si no están ustedes, está la policía, está la Guardia Urbana acompañándonos. Este trabajo que lo hacemos desde cualquier lado y desde cualquier institución privada solo es posible pudiendo articular con un montón de otras áreas del gobierno de la provincia que colabora para que esto sea posible. Entonces me gusta remarcar mucho. Después si hay alguno más que no solo yo, porque los veo a los chicos con el cartel de la CELEAR, por eso los identifico, pero hay muchas áreas del gobierno que colabora con nosotros. Esos son los que es como más frecuente que estén trabajando con nosotros. Como les contaba, somos una provincia que es muy particular por este tema, pero también eso representa una dificultad, porque nosotros como equipo tenemos que movilizarlos a cada institución. Entonces, cuando llegamos a una institución y viene el neurólogo, técnico en electroencefalograma, el médico, el coordinador operativo, primero por un lado para poder evaluar este potencial donante, esta persona que hasta ese momento para nosotros está viva, y poder hacer un diagnóstico y poder certificar una muerte. Somos visitantes de la mayoría de las instituciones y solemos desplegar todo un operativo que muchas veces es un incordio para la mayoría de las terapias. Esto hay que decirlo porque venimos, caemos, llegamos con cosas, un montón de gente al lado de la cama del paciente, empezamos a pedir cosas. Entonces, también reconocer que muchas veces es difícil tenernos a nosotros trabajando adentro porque somos bastante molestos por todo lo que implica llevar adelante un operativo de procuración. Una vez que hacemos el diagnóstico de muerte encefálica, se empiezan a desarrollar, que lo vamos a ver después en los procesos específicos de donación de órganos o de donación de tejidos, todo lo que implica un proceso que muchas veces lleva más de 24 horas para coordinar la logística, que eso sí lo hacemos a través de INJUCAI, de aviones, traslado por tierra, envío de muestras. Como muchos de los operativos se dan en lugares que están alejados de donde están los equipos o donde están los laboratorios donde realizan determinados estudios. Nos ha pasado, por ejemplo, que los 2 operativos en Reconquista en lo que va del año, que bueno, conseguimos que nos alcancen las muestras. Entonces primero llegan las muestras de sangre para poder empezar a procesar las muestras de un potencial donante que tal vez después no termina siendo donante, pero nos separan 400 kilómetros, entonces tenemos que tratar de asegurar que esta muestra de sangre llegue porque el estudio que necesitamos hacer de este potencial donante no se puede hacer en el hospital donde este potencial donante está. Eso por un lado.
Y por otro lado, quiero destacar también el trabajo que realizan ustedes en la parte que tiene que ver con el trasplante, que no necesariamente está relacionado con nosotros, pero somos todos salud pública, por más que nosotros seamos la policía de los centros de trasplante, es gracias a la colaboración de los traslados, donde muchas veces podemos acceder a que receptores que están, eso es lo otro que pasa, Cuyen y Centenario, los centros de trasplante que tienen todos los pacientes que esperan un riñón de toda la provincia. Y muchas veces le llega ese órgano al paciente, y el paciente está a 5 o 6 horas y tiene que coordinar conseguir un traslado o de qué manera llegar al hospital. Esto lo saben de un momento para el otro, no hay tiempo para organizarse, muchas veces no hay colectivo de línea, están en lugares muy alejados. Y ahí tenemos el CIES que nos ayuda y está trasladándonos pacientes, como los otros días que trajo una persona de Reconquista para que pueda acceder a su trasplante de riñón, que me parece fundamental la colaboración que tenemos con todo esto. No quiero entrar en detalle porque después tecnicismo dentro de esta dirección provincial hay un montón de cosas. En líneas generales quería que sepan cuáles son todas nuestras órbitas, de todas las cosas que nos encargamos, y que por ahí, ya sea ahora o más adelante cuando avance el curso, que esto sea más como un taller donde ustedes pregunten cosas que quieran saber, porque es enriquecedor para nosotros saber cuáles son las cosas que les interesa saber, cuáles son las dudas que tienen o qué cosas se ven desde el otro lado. Entonces, de alguna manera nos sirve para hacer que este curso sea interesante para ustedes y rico en información que les sea realmente útil. No sé si alguno tiene alguna duda o ahí en el... Se pueden preguntar por el chat también, o levantar la mano. Mejor. Por ahora no. Bueno. Igual les cuento, sí, dale. ¿Me hago una pregunta antes? Sí. Eso es el estudio de compatibilidad que hablabas de la Sí. muestra de sangre que tiene que venir para acá. Sí. ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué no lo pueden hacer entre computadores? Tenemos varios estudios. Primero, en los últimos años es necesario 2 grupos y factor. Eso lo podemos resolver en cualquiera de las localidades. 2 grupos y factor hay. Serología. La serología que nosotros necesitamos es un pool específico con determinaciones que no están accesibles en cualquier institución. Y aunque estuvieran accesibles, la mayor dificultad que tenemos es que no lo hacen en el momento. Entonces, por ahí nosotros pedimos la muestra y te dicen, sí, bueno, pero dentro de 2 días está el resultado. En cambio, nosotros lo que tenemos es una guardia pasiva que procesa la muestra cuando llega y en 3, 4 horas tenemos toda la serología. Nosotros no podemos arrancar un proceso, en realidad lo empezamos, pero no podemos iniciar, digamos, una distribución si no tenemos determinadas serologías negativas, porque si no, automáticamente nos invalidaría, digamos, el proceso. Entonces, lo que muchas veces nos pasa, el de histocompatibilidad, lo que tiene que ver con lo que va a explicar después Gretel, que es los estudios que se necesitan para evaluar la compatibilidad renal, que son extremadamente complejos, sí o sí se necesita la muestra porque solo lo hace nuestro laboratorio de histocompatibilidad. No está en condiciones de hacerlo ningún otro laboratorio de la provincia. De hecho, hay pocos laboratorios en el país que hacen este tipo de estudios. Pero digamos, en cuestión de lo que tiene que ver con muestra de sangre, tenemos varias etapas. Lo que nos pasa la mayoría de las veces tiene que ver con la serología, que en el hospital a veces la hacen, pero es incompleta. Entonces, por ejemplo, a veces nos hacen hepatitis B, hepatitis C y HIV, o un HIV con una prueba rápida, pero el resto de las serologías que necesitamos no están disponibles para tenerlo en lo inmediato. Y cuando nosotros arrancamos un proceso,
digamos, no podemos esperar tantas horas. Entonces, tratamos de articular que nos lleguen las muestras de sangre para poder tener todo lo que necesitamos. Después tenés algunos virus, como los HTLV, que son muy específicos, que no se realizan directamente en la mayoría de los lugares. Entonces siempre nos está faltando algo para poder hacerlo, por eso tenemos nuestra guardia pasiva y lo centralizamos, y a veces instamos a las instituciones a que nos avisen con tiempo, porque muchas veces cuando tienen algún paciente grave nos avisan y nosotros ya entramos la muestra. Después, por ahí el paciente no evoluciona, la muerte encefálica mejora y está todo bien, pero por la logística a veces preferimos que nos manden las muestras y tenerlas para que si tenemos que salir adelante con un proceso, no tenemos que armar la logística de un traslado tan lejano, sobre todo. ¿Alguna otra pregunta? Anímense, pregúntenme. Están conectados también, ¿eh? Sí. Para usar el chat o... Sí. Una consulta más operativa Sí. con respecto al mercado del órgano. Sí. Usted tiene un equipo coordinador que se encarga de esa logística y la pregunta va bien para el enfermero, porque bueno, había estado poniendo muy la perspectiva de la sociedad. Sí. Prácticamente esta es la cosa. Sí. Supongamos que de una hospital X sale un órgano Uh-huh. que se condiciona a la unidad sanitaria. Sí. Ese traslado, por ejemplo, hacia el aeropuerto de Sauce Viejo, ¿puede ir el enfermero solo con la conservadora con el órgano o tiene que ir acompañado de un coordinador? ¿Cuál es el marco legal? También porque es una consulta que también nos trae nuestros colegas. Está buenísimo que preguntes eso. En realidad, siempre tratamos de que haya alguien de Cudayo, por lo que tiene que ver con la papelería. Cada vez que te trasladamos un órgano, va con determinados datos y hay que entregarlo a determinada persona, que muchas veces son datos que conocen los coordinadores operativos o los que estamos llevando adelante el operativo. Es una cuestión que, si lo pueden hacer ustedes, en realidad no hay ningún impedimento legal porque somos todos, la provincia de Santa Fe, somos todos administración de la provincia de Santa Fe, por ende, por más que nosotros tengamos un nombre y ustedes otros, somos todos Santa Fe. O sea que no es necesaria una habilitación especial para que ustedes trasladen el órgano. Es muchas veces que alguno de nosotros o alguno de los chicos que forma parte del operativo va porque ya habló por teléfono con la persona que está esperando el órgano y ya, de hecho, por ejemplo, tenemos grupos de WhatsApp con los aeropuertos. Entonces, hemos encontrado que esa es la mejor manera para coordinar los operativos. De hecho, esto nos ha servido para que una vez en Rosario frenen 40 minutos un avión de aerolíneas para que pueda llegar un órgano desde Santa Fe que se trasladaba por tierra, porque por inclemencias climáticas no pudo llegar el avión a buscar el órgano, entonces no salía desde Sauce Viejo, nos fuimos, o sea, los chicos, los choferes salieron para Fisherton y retrasamos 40 minutos un avión de aerolínea para que pueda llegar un hígado y un riñón. Iban para un mismo receptor. Ir armando estas redes donde todo el aeropuerto sabe lo que está pasando, entonces cada área del aeropuerto está en ese grupo de WhatsApp y sabe, estamos con este operativo, va a llegar un avión de tal lado, va a venir tal persona, tal equipo, tal chofer está llevando, por ejemplo, tal chofer está llevando un hígado. Eso está tan aceitado que tranquilamente si fueras vos, por ejemplo, o alguno de los enfermeros o alguno de los chicos a trasladar un órgano, nosotros avisamos. Está yendo tal chofer en tal ambulancia a dejar tal órgano. Entonces se arma una red que nos permite que no necesariamente tenga que estar alguno de nosotros acompañando el proceso, ¿sí? Lo solemos hacer muchas veces siempre que se puede, para que no se sientan solos ustedes, ¿sí? Haciendo algo que desconocen.
pero tenemos un sistema que está bastante aceitado, todo esto es bastante nuevito, pero funciona muy bien, para que si fueran, por ejemplo, algunos de los choferes solos, trasladando un riñón, por ejemplo, ya estaría gente allá sabiendo qué chofer viene, qué va a trasladar y a dónde se tiene que ir. Entonces, eso nos permite de alguna manera que haya más autonomía. Y esto tiene que ver con que muchas veces el recurso humano es finito y hemos tenido, como tuvimos hace una semana atrás, 10 días, 9 operativos en una semana. 6 operativos de donación de órganos y 3 de tejidos. Esto hace que no teníamos gente. O sea, digo, lo que puede pasar es que en algún momento había un equipo en Reconquista y tenían que ir a otro a ver un potencial donante que había en el Iturraspe. Y bueno, la gente se va acomodando, se va dividiendo, bueno, yo tomo esto, yo voy. Entonces lo que muchas veces pasa es que cuando estamos con mucha actividad, mucho trabajo, no tenemos nada disponible, no tenemos choferes, coordinadores, porque están todos trabajando. Entonces, cuando pasa una cosa así, sí se puede dar la posibilidad de que por ahí los manden con el órgano solo a trasladarlo porque lo está esperando un avión, por ejemplo. Sí. Pasó cuando un paciente de una moto en un café, Sí. y vieron de Favaloro. ¿Me escuchan? Sí. Sí, el último que fue, sí, tuvimos, llegaron 4 aviones, creo. Una cosa así. Primero lo trataron ustedes, a Favaloro, Sí. con nosotros. Pero que por ahí necesitaríamos coordinar o saber un poco mejor la parte operativa, porque nos pedían 3 ambulancias para traer recursos humanos desde el aeropuerto hacia el Cuye. Y nosotros tenemos 7 ambulancias, 8 en la ciudad, no te puedo decir 50%, para tratar solamente recursos humanos. Por ahí nos fuimos organizando, pero como que se activaron distintas líneas, los llamaban a secretario y la coordinadora de nodo, cada uno sin saber que estaban hablando por otro lado. Claro. Como que hicimos 3 gestiones, después nos volvimos a encontrar, nos pensamos. Creo que por ahí podríamos trabajar, no sé si en este momento, pero lo más técnico, digamos, conocerse con los chicos que son los que consiguen los choferes, los enfermeros, son los actores, digamos, y aceitar el mecanismo. Nosotros saber cómo se prepara o saber que va a haber un potencial donante y que, bueno, en Santa Fe hay más recursos porque hay más ambulancias, la conquista, cualquier tema sería cuando hay localidades más pequeñas y hay menos recursos humanos, menos móviles, estar pensando cómo vamos a resolver. Pero por ahí con un minibús podríamos trasladar a las personas así del aeropuerto a Santa Fe sin tocar la operatividad, la emergencia, la tenemos a banda del horario, el día. Bueno, esa cuestión de que por ahí, ya sabe que hay un minibús y que no hay una ambulancia, entonces te va a solicitar trasladar solamente recursos humanos, no órganos ni nada, porque va. Si necesito 3 ambulancias o lo que sea, no sé cómo se trasladan los órganos y requisitos, órganos especiales que van, pueden ir en un baúl de un auto, pueden ir, no sé, en una camioneta resguardada o una ambulancia, no sé, la actividad, lo que sea. Eso también podemos mejorarlo, no solamente saber si siempre tiene ambulancia o no, digamos. Probablemente podamos mejorarlo si armamos así una red de comunicación, porque imagínate que nosotros, los operativos se llevan alrededor de 24 horas. Pero hay muchos datos que nosotros los vamos teniendo más sobre la marcha. Entonces, por ejemplo, en el caso de un operativo multiorgánico, hay veces que viene un avión porque viene, no sé, por ejemplo, el equipo de corazón, pero tenemos ablación hepática regional, entonces nuestro cirujano saca el hígado y no es necesario que venga un equipo, entonces ahí ahorramos en un equipo que venga, pero esas cosas las vamos sabiendo medio sobre la marcha y medio como también a último momento. Lo que sí está buenísimo que hayas planteado esto, porque lo que podemos hacer es también como una red de comunicación, así como tenemos con el aeropuerto, para que sepan qué es lo que está pasando, y uno cuando tiene tiempo y sabe que va a tener que trasladar, por ejemplo, personas, el recurso humano lo traslada en cualquier cosa. Y los órganos también es viable trasladarlo en cualquier tipo de vehículo.
Lo que suele pasar, y para lo que se suele pedir ambulancia habitualmente, es para la salida del equipo de corazón o pulmón, que son los más importantes, desde que salen del hospital con el órgano ablacionado a que lleguen a tomarse el avión lo más rápido posible. Porque una vez que estos órganos están ablacionados, tienen menos de 6 horas para estar implantados. Entonces, ahí empieza una carrera contra el tiempo, donde no es lo mismo que tarden 40 minutos en llegar al aeropuerto que tarden 15. Entonces, ni siquiera tendría que ser sí o sí una ambulancia. Podría ser cualquier vehículo, pero con una escolta policial que les abra camino. Entonces, en ese sentido, lo importante es entender el objetivo que tenemos, ¿no? La premura, el porqué de la premura. Todo lo demás no tiene ninguna urgencia. ¿Se entiende? O sea, que los equipos vengan, eso no tiene un ejemplo. Pueden venir en un colectivo, en lo que sea. Se buscan los equipos y llegan hasta el hospital donde esté para dar proceso a la ablación. Lo único que urge es una vez que el órgano está ablacionado y tiene que llegar a destino. Entonces, nuestro objetivo es tratar de acortar al máximo los tiempos posibles. No tiene que ser en una ambulancia. Puede ser tranquilamente en un vehículo de cualquier características, mientras el órgano esté custodiado. Digo, por ahí, vos me decís, en un baúl, y en un baúl te digo que no, porque si andás a los rajes, se puede caer y puede sufrir algún daño el órgano por más que vaya condicionado de la mejor manera. Entonces, mínimamente que esté en un lugar donde uno sepa que no va a rolar la conservadora, está más que bien, y eso lo puede vigilar cualquiera. No es necesario tecnicismo para eso. Y tampoco es necesario una especificidad de que determinado vehículo tiene que trasladar un equipo por X razón. No. Sí pasa que nosotros tenemos un vehículo habitualmente, aunque 2, muchas veces, que están yendo y viniendo, y cuando llegan 3 o 4 equipos, no tenemos dónde meter la gente. Por ahí en Rosario, que tenemos minibús, estos problemas los tenemos menos, pero acá que tenemos solamente, ahora vamos a tener 2 vehículos, pero acá solo tenemos un Alaskan, imagínense que podemos trasladar nada más que 4 personas, entonces es difícil, digamos, a la hora de tener que trasladar varios equipos, poder hacerlo por nuestros medios. Sí creo que estaría bueno que podamos organizar una logística con tiempo, así se puede buscar, como vos decís, un minibús y no afectar ambulancias a un traslado que no es necesario. Nos preguntamos, por ejemplo, que es una ablación múltiple, que es el corazón, bueno, el lugar vuelve a buscar el otro equipo, porque ahora no entiendo que eran procesos distintos, horarios distintos, sabíamos si no al margen de la misma movilidad, vaya y venga, o y poníamos una ambulancia bloqueada en la espera, pero bueno, ahora que cada órgano tiene su política, su tiempo, bueno, deberíamos tal vez saberlo todos, no solamente los que estamos acá, sino que no están también, para entender el porqué, y bueno, más que nada como estamos charlando, qué activamos, quién con quién. Entender la lógica y que también los ayuda a ustedes a optimizar la toma de decisiones, ¿no? Porque no es necesario ambulancia para todo. En realidad, nosotros tenemos una sola urgencia, que como te dije, que haya un corazón o un pulmón, a veces un hígado, que llegue a su destino una vez que se sale. Eso es un tramo de viaje. Nos pasó con el americano en cementerio privado, había que ir a Paraná, un par de centros profesionales con toda una ambulancia. Y tienen colaboración. ¿Por qué tiene que ser un no sé? Y no traen órganos, ¿me entendés? Son planteles que quieren. Sí. Si es tema de recursos humanos, por medio de otra manera, en una ambulancia, sacar la actividad de emergencia de Santa Fe y buscar recursos humanos, por ahí venir 2 autos, por ahí venir un minibús. Obviamente, sí. Después el órgano cuando está ya traído, hay que llevarlo a otro tema, pero bueno, cosas que van surgiendo y nosotros no sabemos, ¿viste? Y bueno, pero resolvemos, pero no sabemos bien a veces cómo. Sí, pero por ahí resuelven sin entender la lógica o el objetivo, entonces por ahí terminan haciendo uso de un recurso que por ahí se podría haber resuelto de una manera más sencilla. Por eso está bueno que sepamos todo esto, porque no es ambulancia para todo. Todo es una urgencia, todo es baliza, todo es... No, todo no. Es desde que sale
un órgano hasta que llega al aeropuerto. Esa es la urgencia, y es la urgencia cuando les digo, corazón, pulmón y hasta hígado. O sea, el riñón no va ni apurado, ni va nada. O sea, el riñón tiene otro tiempo de isquemia, hay que hacer el traslado, pero no es un traslado contrarreloj donde cada minuto cuenta. De hecho, nosotros hacemos los traslados terrestres del riñón y tenemos una compliance más grande porque son otros los tiempos de isquemia. Lo único que apura, que ya te digo, ni siquiera es que necesitamos una ambulancia. Vos decís, tengo un auto, pero te pongo las motos de la Guardia Urbana o de la policía o la motorizada o algo adelante abriendo camino y una escolta y es suficiente. Porque lo que nosotros necesitamos solo es llegar rápido y seguro. Sí. En caso de un accidente, ¿tiene asegurado esos órganos que tiene un accidente vial? Es que no tiene valor lo que te está llevando. Lo importante es el chofer, que no le Lo pase importante nada. es el chofer. Sí. No es, o sea, está llevando un órgano, obviamente uno lo hace con la responsabilidad de que sabe que eso le va a permitir vivir a otra persona, tener otra calidad de vida, pero no tiene un valor económico y está perfecto. Que cuide la temperatura, está perfecto. No, en realidad no tiene que ver con la práctica, no hay una responsabilidad punible que tenga que ver con un valor económico, digamos, tiene que ver con la práctica que uno realiza, como digamos, las normas o las normas de buen uso, ¿viste? Las buenas prácticas de cuando uno lleva adelante un procedimiento. Por ejemplo, estas cuestiones que tienen que ver con el hielo, por ejemplo, en traslados largos, o nos ha pasado, por ejemplo, en verano, muchísimo, en temperaturas altísimas, donde independientemente que uno haga el traslado, ponga el hielo como corresponde, ha pasado que ha tenido que abrir la conservadora y reforzar el hielo durante un traslado terrestre porque hace 45 grados y obviamente nada resiste. Pero no tiene que ver con algo que es, a ver, no tiene que ver con que algo sea punible, ¿sí? Está bueno que lo pregunten, está bueno que se capaciten, pero digamos, no es, aparte no tiene un valor económico, ¿sí? Uno no está trasladando algo que tiene un valor económico. Quería preguntar algo a Juliana, que levantó la mano hace un ratito, está conectada. Juliana. Te escuchamos, a ver si querés preguntar algo. Juliana Pochero. Hola Juli, ¿cómo andás? Juli es de la Asociación Civil Cami del Amor. Ah. La conozco. No te escuchamos, no sé si se bajó la mano, no sé si es que no querías preguntar. ¿Cuándo se puede preguntar? 2 preguntas. No sé. Bueno, acá estoy, como quieran. No te escuchamos, pero si querés escribirlas, las podemos leer en todo caso. No sé por qué no se escucha. ¿Querés escribirlas? O si querés, no sé si existe la posibilidad de desconectarte y volver a conectarte. Ahí a va lo por mejor. Escrito, dice. Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿querés, Cris, que nos cambiemos de lugar? Así vamos.
Y te acomodas para que te la compu después para que te... Primera pregunta. Cuando fue el operativo de Camilo realizado en Rosario y con donante en Córdoba, nos informaron que tenía que venir un equipo de Buenos Aires y el aeropuerto de allá estaba de paro. Bueno, no sé qué va a preguntar Juli, pero lo que sí les quiero contar es que las cuestiones que tienen que ver, me asombró realmente que en vista de un operativo de trasplante no pueda realizarse un traslado aéreo por el paro del aeropuerto. Varias cosas respecto de eso. Muchas veces los equipos de trasplantes utilizan vuelos privados, que digamos, lo contrata cada servicio. Nosotros, como jurisdicción, cuando tenemos que enviar algún órgano a algún lado, tratamos de hacerlo lo hacemos a través de aviones de línea, por varias razones. Primero, porque Aerolíneas Argentinas lo traslada sin ningún costo, y por otro lado, porque los aviones de línea son aviones más grandes y por ende están menos afectados por las inclemencias climáticas. Muchas veces los aviones pequeños, los vuelos privados, con determinada inclemencia climática no pueden viajar, y estos aviones que son más grandes y van más alto sí lo pueden hacer. Entonces, de alguna manera es asegurar la viabilidad del vuelo y que llegue el órgano a destino. Y bueno, y por otro lado, aclarar que lo que tiene que ver tanto con la inclemencia climática como con cuestiones propias de las aerolíneas o el aeropuerto, nosotros no tenemos ningún tipo de injerencia. De hecho, les cuento que perdimos un órgano por inclemencia climática. El hígado tiene alrededor de 6 horas de isquemia. Estábamos por inclemencia climática, se retrasa un vuelo, nosotros teníamos el órgano para despachar, para que vaya desde Rosario a Buenos Aires. Se retrasa el vuelo que tenía que salir desde el Aeroparque para Rosario. Bueno, habían pasado 2 horas, ahí ya nos quedan menos horas, quedan 4. Bueno, esperamos. Y eso es lo otro también, ¿no? Tomar la decisión muchas veces uno toma una decisión que trae un montón de consecuencias, como fue trasladar el órgano por tierra de Santa Fe a Rosario y poder detener el avión, que podríamos no haberlo hecho, pero siempre tratando nosotros de que los órganos puedan llegar a destino. En este caso, puede despegar el avión finalmente, llega a Rosario y en Rosario no puede aterrizar. No puede aterrizar, queda orbitando 1 hora y media arriba del aeropuerto de Rosario, y como no tiene visibilidad para aterrizar, lo hacen volver. Ya habían pasado 4 horas, no había tiempo, o sea que ese órgano se perdió y termina no pudiendo implantarse. Son cosas que pueden pasar, nosotros tratamos de que no, pero en lo que tiene que ver con inclemencia climática, lamentablemente no podemos hacer nada, más que si algo es previsible. Por ejemplo, acá que dice Juli que tenía que venir un equipo de Buenos Aires, el equipo puede venir por tierra. Cuando uno sabe que hay un problema, hace las cosas por tierra, sobre todo cuando es un equipo y no es un órgano. Porque trasladar un órgano por tierra, el problema que tiene en los ingresos a Buenos Aires es que uno va con un vehículo común, no suele ir con una ambulancia ni nada. Entonces, si uno engancha hora pico del ingreso a Buenos Aires, perdemos 2 o 3 horas solamente en tratar de entrar a Capital Federal. Entonces, es un problema cuando manejamos algunos horarios. Una vez, por inclemencias climáticas, también trasladamos un hígado por tierra desde Venado Tuerto hasta Buenos Aires. Pero como lo hicimos en horario de madrugada,
no tuvimos problema con el ingreso a Buenos Aires y pudimos hacerlo a tiempo para que no se pierda. Pero bueno, lamentablemente como tenemos horas contadas y no podemos modificar lo que tiene que ver con el clima, a pesar de que lo tenemos siempre en cuenta, sí lo que hacemos, por ejemplo, este fin de semana hubo un operativo multiorgánico en el Hospital Cuye, donde sale corazón, hígado y riñones. Y el problema fue que, como había niebla, podían salir, el viernes creo que fue, los dejaban despegar, pero no podían asegurar que para la hora que tenía que volver, en teoría, el avión con el corazón, creían que no iban a poder aterrizar. Entonces, lo que hicimos, pensando justamente en los pacientes que están en lista de espera, fue retrasar el proceso y que en lugar de que viajen a la madrugada, lo pasamos para el otro día a las 9 de la mañana y los equipos viajaron al otro día para asegurar visibilidad y que no tengamos problemas. Teníamos, por suerte, un donante que estaba estable, que nos permitía esperar. Entonces, para evitar el riesgo de poder perder, por ejemplo, un corazón, decidimos esperar y que se viaje al otro día a la mañana los dos equipos. En medio se pelearon los equipos y todo, pero bueno, son cosas que pasan. Pero terminamos poniéndonos de acuerdo en que viajen todos a la mañana. Esas son cosas que pasan también. Uno está coordinando acá y después tenés los equipos que dicen, no, pero yo quiero ir ahora, no, yo quiero ir a las 3 de la mañana. Bueno, eso también es el extra, el lado B que tenemos de los equipos, de los distintos órganos peleándose porque cada uno siente que su órgano es prioridad, que se entiende, ¿no? Pero cuando hay muchos equipos hay que tratar de coordinar porque en realidad nuestra prioridad son todos los pacientes en lista de espera, no los equipos. ¿No se escribió algo más? No, lo escribió eso de que, Juli, de que no puede realizarse el traslado aéreo por el paro del aeropuerto. Bueno. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de convencerlos de no llegar a todo este proceso, que la mayoría de las enfermedades, sobre todo las enfermedades renales, son de causas prevenibles, que hay mucho tiempo para organizarse, para trabajar antes de que una persona necesite un órgano, y que si alguna persona necesita un órgano también está en las mejores condiciones, porque no cualquiera puede recibir un órgano, sino que necesita que el cuerpo esté sin daños como para poder recibir el trasplante y la medicación posterior. Y a su vez, si vamos a trasplantar órganos, que sean órganos que estén sanos, y para que estén sanos también hay medidas preventivas. En definitiva, voy a tratar de convencerlos de cambiar algunas cuestiones que hacen que la gente a veces se enferme de causas que pueden ser prevenibles. Sí, pero no, para compartir, era compartir pantalla completa, ¿no? Sí, pantalla completa. No lo tengo por arriba. Tienes que cliquear ahí en la pantalla, en el dibujito de la pantalla ahí arriba en el medio. Acá. Ahí, y ahí te va a permitir compartir. Ok. Sí, pero tendríamos que... No, si querés ocultar el cartelito de abajo, sí, siempre molesta. Se supone que está compartido esto. Podría sí, yo quiero ver el power. Ahí. Le paso el power acá. Acá, no. Ese no es. ¿No? No, puede Hacer ser el power directamente. el power. Está compartida toda la pantalla, todo. Ah, ok. Ahí está. Listo. Ya no está conectado. ¿Vos lo ves ahí? ¿Se ve la pantalla, Mara? Sí. Puedes lograrlo conectado. Sí, también. Sí, estaría bueno. Bueno, un poco contarles en qué estamos en este momento. Actualmente hay más de 2.100 pacientes que están en diálisis en este momento.
incluso y en este último año ya entraron 256 en los que va del año. Estas personas que están en diálisis hay 426 en lista de espera, es decir, no está la totalidad de los que están en diálisis en lista de espera. Y en el último año se hicieron 145 trasplantes en la provincia y en lo que va del año 75. Claramente podemos darnos cuenta de que hay muchas más personas que necesitan un órgano, de aquellas que pueden estar esperando, incluso de los que esperan que pueden recibirlo. Entonces ahí ya tenemos un primer cuello de botella. ¿Y por qué es tan importante el tema de la salud renal que tanto insistimos? Que son dos órganos que son vitales, que cuando no funcionan la gente pierde calidad de vida e incluso pierde la propia vida. Eso tiene que ver por las funciones que cumplen. Los riñones habitualmente, o sea, es su principal tarea, que es la de filtrar sangre, y con eso se va a regular la cantidad de líquido que hay en el organismo, la distribución, la cantidad de iones, de electrolitos, o sea, el sodio, el potasio, el fósforo, lo que se llama pH, si está más ácido, más alcalino. Todas esas funciones las cumplen los riñones las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero además también son los encargados de regular la presión arterial a través del manejo del agua, del sodio, pero también de algunas hormonas como la renina que la fabrican los riñones y que regulan la presión arterial del organismo. También son muy importantes para producir los glóbulos rojos. Los riñones producen una hormona que se llama eritropoyetina, que es encargada de estimular a la médula ósea para que formen los glóbulos rojos, y que es una medicación que, por ejemplo, las personas que tienen enfermedad renal hay que aplicársela porque no se producen en cantidad suficiente. Lo mismo para la vitamina D y la salud de los huesos. Los riñones activan la vitamina D, por eso las personas con enfermedad renal también suelen tener problemas con el metabolismo de los huesos. Y finalmente, procesan y metabolizan muchos de los fármacos que ingerimos y de las sustancias. O sea que es una gran usina transformadora de todo lo que está en el organismo y que elimina lo que no necesitamos. Y cuando hablamos de enfermedad renal, tiene que ver con que estos riñones no estén funcionando, y cuando queremos hacer el diagnóstico de enfermedad renal, lo vamos a hacer por dos cuestiones: o porque la función renal no es buena, porque funcionan menos, porque está disminuida la función renal, o porque encontramos algo que nos marca que hay un daño renal. Y la diferencia nos va a dar el tiempo. Si este daño renal o esta función renal que está disminuida persiste durante más de 3 meses, hablamos de enfermedad renal crónica. Si esto ocurre en menos de 3 meses, es decir, en enfermedades más rápidas, más agudas, hablamos de enfermedad renal aguda. Y si ocurre dentro de una semana, generalmente hechos muy bruscos, hablamos de insuficiencia renal aguda. O sea, el espectro de las distintas enfermedades va a depender más que nada del tiempo en el que se producen y el tiempo que subsisten. Y tanto la disminución de la función renal como la presencia de daño renal, vamos a encontrarlas por dos maneras de hacer el diagnóstico. Por un lado, hay una sustancia que se llama creatinina, que se hace en análisis muy simples de sangre, que esta aumenta bruscamente en las enfermedades renales agudas, y que para conocer la función se les aplica una fórmula que se llama IFG, que es índice de filtrado glomerular, que es una fórmula que se estima cómo funcionan los riñones. Y por el otro lado, para la búsqueda de daño renal que nos ayuda a hacer el diagnóstico, es a través de una orina común, habitualmente la primera orina de la mañana, donde vamos a buscar si hay proteínas o si hay sedimento urinario. Sedimento quiere decir que haya células, como las células sanguíneas, que no es normal que estén, como glóbulos rojos, glóbulos blancos, o incluso una ecografía renal. Con esas 3 cuestiones que tienen que ver con un análisis de sangre, uno de orina o una ecografía, tenemos el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades, o por lo menos para iniciar un diagnóstico de enfermedad renal. Como ustedes pueden ver, es bastante simple la metodología, no necesitamos grandes tecnologías y que están al alcance de todos nuestros laboratorios y nuestros hospitales. Lo más grave habitualmente cuando hablamos de enfermedad renal es cuando llegan a un nivel de daño, de severidad, que necesitan la terapia de sustitución renal, que es la diálisis o el trasplante, pero además que tiene una mortalidad temprana cardiovascular agregada muy importante. Y esto es tan así que esta enfermedad renal crónica aumenta el riesgo cardiovascular y de muerte. Es más probable que las personas
tengan un evento cardiovascular, es decir, un infarto, un ACV, a incluso que llegan a dializarse. Es más frecuente que las personas sufran un evento cardiovascular por enfermedad renal a que necesiten la diálisis. Y a su vez, las personas con enfermedad renal crónica frecuentemente son más susceptibles a empeoramientos bruscos de la enfermedad renal, es decir, que sobre lo crónico agreguen episodios de insuficiencia renal aguda que hace que se deteriore más rápido. Y las personas que alguna vez tuvieron una insuficiencia renal aguda, una enfermedad renal aguda, tienen más posibilidad de que esa enfermedad se vaya a lo crónico, que se prolongue en el tiempo. Entonces hay toda una interrelación. Y es tan frecuente la aparición de enfermedad renal crónica en insuficiencia renal aguda que nosotros tenemos un registro de personas que han necesitado diálisis por insuficiencia renal aguda en la provincia, y aquellos que sobreviven a la situación que lleva la enfermedad renal aguda y que hace que necesiten diálisis, hasta el 15% de esas personas quedan en diálisis crónica. Entonces, esta enfermedad renal crónica es algo que es frecuente, que tiene una alta prevalencia en la población, pero que no hace ruido, no hay síntomas o signos que sean característicos y que nos alerten tempranamente. Es posible que se pierda incluso hasta el 90% de la función renal y que las personas prácticamente no tengan síntomas, no se dan cuenta. No es infrecuente estar a lo mejor en consultorio, recibir un laboratorio, un paciente que trae un laboratorio con una función renal muy alterada, y que uno dice, mira, los riñones no funcionan bien, están muy dañados, necesitas entrar a diálisis, y te quedan mirando porque dicen, pero yo nunca sentí nada, no me dolió, orino bien, o sea, no hubo algo que manifestara, que les hiciera pensar que podían tener una enfermedad renal. O sea, la mayor parte del tiempo y en la mayoría de las enfermedades renales no dan síntomas que alerten precozmente. A su vez, tiene un carácter que es progresivo, es decir, que va evolucionando y va empeorando con el tiempo. Es frecuente que, como ya les dije, que haya complicaciones cardiovasculares graves. Todas estas enfermedades tienen un impacto muy negativo sobre la calidad de vida. Ustedes a lo mejor conocen a alguien que se hace diálisis, que está todo trasplantado, tiene una repercusión sobre su calidad de vida, sobre la supervivencia, porque sabemos que viven menos, y el costo para las personas, el costo para las familias y el costo también para el sistema de salud. Son tratamientos de un enorme costo, que representan mucho porcentaje de dinero para gastar para una poca cantidad de gente. Y que además esto se suma que al no hacerse el diagnóstico adecuado en el momento oportuno, tampoco se los referencia al especialista porque no lo conocemos, y muchas veces se pierden las oportunidades de hacer el tratamiento que puede cambiar esta historia. Entonces, este retraso en el diagnóstico hace que no se le pueda ofrecer tratamientos que se sabe que enlentecen la progresión de la enfermedad a estadios más avanzados y que disminuyen el riesgo cardiovascular asociado. Entonces, por eso es necesario implementar estrategias que hagan que esta detección de la enfermedad renal sea fácil, sea simple, y cuanto más temprano mejor para poder intervenir y eventualmente derivarlo a nefrología. Es a partir de eso que surge el programa de salud renal, tratando de instaurar políticas de salud pública que fomenten la detección precoz y la difusión de estas enfermedades, el conocimiento tanto al equipo de salud como a las personas, para estar atentos y alertas a poder tomar decisiones que puedan modificar esta historia que parece tan catastrófica. Entonces, sí sabemos que en diálisis están estos 2.100 pacientes, que en lista de espera hay 426, fíjense que apenas llega al 20% de los que están inscritos, no todos se logran inscribir, pero ¿qué pasa abajo? ¿Qué es lo que alimenta a esta población de personas en diálisis? Porque ya les comenté que es una enfermedad oculta, entonces nosotros como equipo de salud tenemos que ir a buscar a las personas que probablemente puedan tener una enfermedad renal, porque hay algunas cuestiones que hacen que los predispongan. Entonces, ¿quién puede tener una enfermedad renal? Hay distintos estudios en todo el mundo que han encontrado que entre el 10-12% de toda la población puede llegar a tener alguna enfermedad renal. Hay diferencias entre algunos países que tienen que ver más con el registro que porque tengan más o menos enfermedad renal. Por ejemplo, África o Asia tienen menos enfermedad renal, pero porque no se las busca, porque no hay registro, por las condiciones de desarrollo del país. Pero en general, en los lugares donde se hacen las búsquedas activas, están todos entre el 10-12% de la población.
En nuestro país hay una encuesta que se hace cada 5 años, que es la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, donde se buscan factores de riesgo para enfermedades no transmisibles, como diabetes, hipertensión, obesidad, accidente de tránsito, tabaquismo, o sea, todas las cuestiones que no son transmisibles como son las infecciones. Entonces se buscan todas estas enfermedades y se encontró, y ahí se me adelantó, y se encontró que el 12,7% de la población adulta tiene algún tipo de enfermedad renal. Es decir, 1 de cada 8 personas, o sea, ¿cuántos somos acá? 2, 4, 6, 8, 10, 16. Hay 2 de nosotros que posiblemente tengan una enfermedad renal. Y cuando se fue a analizar grupos más específicos, se lo dividió por edad, se vio que esta posibilidad de tener una enfermedad renal a partir de los 50, 60 años aumenta incluso al 42% en mayores de 65 años. Así que ahí tenemos una primer pista de quién puede tener enfermedad renal. La edad condiciona que pueda aparecer la enfermedad renal en el transcurso de la vida. Y cuando se analizaron los subgrupos de personas, encontraron que las personas con diabetes, con hipertensión, con obesidad, tenían mayor frecuencia, incluso casi el doble, como en diabetes e hipertensión, de las personas que no tienen esta enfermedad. Entonces ahí ya tenemos una primer noción de dónde tenemos que buscar: mayores de 65, diabéticos, hipertensos y obesos. Pero cuando a estas personas les comentaban que tenían alguna enfermedad renal, solamente el 11,9% lo sabía. Es decir, que 9 de cada 10 no tienen idea de que esta enfermedad renal la están teniendo. Si trasladamos estos números, estos porcentajes a la población acá en Santa Fe, sabiendo que hay más de 2.200.000 de mayores de 18 años, tenemos que hay casi 300.000 personas en la provincia que pueden tener una enfermedad renal. Y hay más de 250.000 que ni siquiera tienen idea, ni siquiera lo están sospechando. Entonces, sobre esa población es la que queremos trabajar para que pueda detectarse a tiempo y se pueda dar un tratamiento que sea oportuno. Entonces, cuando vamos a ver, lo que sí sabíamos es cuántos son los pacientes que están en diálisis, cuáles son las causas. Hay un registro que se hace desde el año 2004, que es el SINTRA, donde todo paciente que entra a diálisis está registrado. Y ahí se puede ver que la primera causa de ingreso a diálisis es la nefropatía diabética, que es no sé si se me ve así, en la línea que tiene los rombos rojos. Y la segunda causa es la nefropatía isquémica, que es la que tiene que ver sobre todo con hipertensión arterial. Pero hay un detalle: la tercera causa es no filiada. No filiada quiere decir que no le pudimos dar un diagnóstico, que la persona llegó a diálisis tan avanzada que no pudimos saber ya por qué. Y esta falta de diagnóstico, esta falta de conocerlo, incluso es peor en los jóvenes. Entre los 20 y los 45 años, la primera causa de entrada a diálisis es desconocida. Entonces ahí llegamos aún mucho más tarde, en una población que es joven, que podríamos intervenir a tiempo, y sin embargo llega en una instancia en la que ya poco le podemos ofrecer. ¿Y cuál es la importancia de la enfermedad renal? Bueno, obviamente todo el mundo tiene miedo a la diálisis, es decir, la enfermedad renal progresa, mis riñones no funcionan más y voy a necesitar dializar. Pero en realidad lo más serio es el riesgo de muerte, que supera el de entrar a diálisis, siempre por causas cardiovasculares. A partir de que aparecen las proteínas en orinas, aumenta mucho más el riesgo de tener un infarto, tener una ACV, una complicación cardiovascular, que de entrar a diálisis. Estos son datos propios, son de la provincia. Apenas iniciamos, al poco tiempo de haber iniciado el programa, donde recolectamos casi 1.000 pacientes a través de informes de laboratorios y los separamos en los distintos grupos que tienen que ver con la función renal. Los números que están acá abajo, que es más de 60, 60-45, 45-30, 30-35, menos de 15, son los estadios de enfermedad renal en los que se van dividiendo. Lo azul son los pacientes que entraron a diálisis, los rojos los pacientes que fallecieron, y lo que vemos es que para cada etapa de enfermedad renal es más probable que la persona fallezca, que es lo rojo, a que ingrese a diálisis. Esto se mantiene en todas las etapas. Menor a 15, esas son pacientes que entran a diálisis, donde, bueno, la mortalidad es menor, pero bueno, son los sobrevivientes, son los que llegaron a diálisis. Y que estos son datos nuestros, también nos pasa a nosotros, no solo son datos que arrojan del resto de los países, sino que a nosotros también nos pasa lo mismo.
Y otra de las preguntas que a lo mejor se pueden hacer es ¿por qué es tan baja la inclusión en lista de espera? Habíamos dicho que solamente el 20% accede a la lista de espera y no es una de las principales causas es por las características o por el estado en el que los pacientes llegan a diálisis. Pensemos que el promedio de ingreso a diálisis son 59 años y que más del 40% tiene más de 65 años, es decir, una población que ya es añosa. Si bien la edad no es una contraindicación para entrar a diálisis, sí sabemos que con mayor edad hay posibilidad que haya más complicaciones de otras enfermedades. Y esto lo vemos cuando analizamos las características de las personas que entran a diálisis. En este registro del Sintra, además de saber cuándo entran a diálisis, se estudian distintas cuestiones de ver cómo están. Por ejemplo, con qué peso entran. La mayoría de los pacientes que entran a diálisis tienen sobrepeso u obesidad, reflejando cómo es la población nuestra. La mayoría de nosotros también estamos con sobrepeso o con obesidad. Pero cuando vamos a ver el estado de nutrición, casi el 50% está desnutrido, o sea, no se alimenta bien, está obeso, está con kilos de más, pero no tiene una buena calidad de alimentación. Entonces, un primer tema es que son desnutridos. En el segundo tema es que ya cuando entran a diálisis, muchos ya tienen otra enfermedad cardiovascular agregada. La mayoría son hipertensos, muchos ya han tenido un infarto, o tienen insuficiencia cardíaca, o tienen insuficiencia vascular periférica, es decir, déficit de circulación en los miembros, y eso también empeora el pronóstico, pero encima están anémicos. Imagínense un corazón que está con una enfermedad de base y tiene pocos glóbulos rojos, eso empeora las posibilidades de sobrevida. Y lo mismo en el primer acceso para hemodiálisis. Es muy importante que las personas que entren a diálisis estén preparadas, que se los haya seguido, que si ya se definió entrar a diálisis tengan una fístula, que es la manera en que uno va a sacar la sangre a través de donde se saca la sangre para poder filtrarla después, pero para eso necesita un tiempo de seguimiento, y eso habitualmente no ocurre, y más del 70% de las personas que entran a diálisis entran con un catéter, porque entran de urgencia en una terapia intensiva que cayeron descompensados porque no conocían lo que les pasaba. Y eso también es un factor de mal pronóstico y de complicaciones dentro del año que entran a diálisis. En resumen, tenemos pacientes que son obesos o con sobrepeso, pero desnutridos, con muchas comorbilidades cardiovasculares y anemia agregada, y con ninguna preparación para el ingreso a terapia de reemplazo renal. Entonces, con estos datos, ¿qué puede salir mal? Bien, esto hace que la sobrevida de las personas, bueno, sí, no es muy alentador lo que estoy contando, pero si no impacto, no los voy a convencer. Quiero convencerlos que podemos cambiar las cosas, pero primero les tengo que contar que no van bien las cosas. Entonces, las personas que entran a diálisis tienen una sobrevida habitual de menos de 5 años. Todo dependiendo de las causas, pero las más frecuentes que dijimos, que es la relacionada con hipertensión, las relacionadas con diabetes, apenas el 8 o el 10% llega a los 5 años una vez que entra a diálisis. Entonces, eso hace que la inclusión en lista de espera también sea baja, porque son personas que ya tienen mucho daño de órganos. Te interrumpo un segundo para contarles que parte de nuestro trabajo es, digamos, bregar por la accesibilidad de los pacientes a la lista de espera, ¿no? Entonces, actualmente tenemos un tiempo de accesibilidad a la lista de espera de más de 1 año. O sea, un paciente, desde que se le indica una inscripción en lista de espera, desde que se le indica un trasplante porque ingresa a diálisis, tarda más de 1 año en poder acceder realmente a esa lista de espera. 400 días. Es muchísimo. 400 días, que son 400 días, que es la media nacional de acceso a los pacientes que tienen cobertura pública exclusiva. Para poder acceder a esta lista de espera, el paciente debe hacerse una lista de estudios, ¿no? Súper complejos, cardiovasculares, las mujeres, los estudios ginecológicos, colonoscopía, estudios urológicos. Imagínense que estando en diálisis, el paciente tiene muy limitada su capacidad de poder viajar para hacerse los estudios. Imagínense a alguien que quiere acceder a una lista de espera y está en Villa Ocampo y tiene que venir acá al Semafé a hacerse todos los estudios. Esto lleva muchísimo tiempo. Cada vez que tienen una
una complicación los pacientes, se les suspende un turno, el turno hay que reprogramarlo, no le tiene que coincidir con la diálisis, si no le coincide con la diálisis ya tiene que ser un día entre medio de las dos diálisis, que se pueda hacer. Bueno, acá en el CEMAFE no se le hace, por ejemplo, la colonoscopía a pacientes con ASA mayor a 2, o sea que todos los pacientes renales crónicos no se pueden hacer una colonoscopía acá, tienen que ir sí o sí a un lugar que tenga tercer nivel como el Hospital Cushing. Todo esto hace que nuestros pacientes con cobertura pública tengan una accesibilidad muy baja a poder llegar a una lista de espera. Es por eso que es tan importante que nosotros podamos concientizar para poder llegar a tiempo a estos pacientes, para que estos pacientes puedan estar debidamente estudiados al momento de entrar a diálisis para que puedan acceder rápidamente a estar en lista de espera. Porque el mayor problema del tiempo que llevan en diálisis para que les llegue el órgano no tiene que ver con la baja procuración, tiene que ver con que les lleva un año estar inscriptos. Imagínense, la gente arranca con un año para atrás, con un año negativo. Que si uno pudiera hacer un abordaje integral y precoz de esto, podríamos conseguir que cuando el tipo todavía, la persona es libre y no está preso de estar 3 veces por semana atado un montón de horas a una máquina, pueda hacerse los estudios y mejorar un montón de cosas que probablemente lo condicionen para su accesibilidad antes de que no lo pueda hacer más. Fíjense qué importante que es poder identificar todo esto y llegar a tiempo a los pacientes. Sí, no, pero es fundamental, porque el tema de llegar a tiempo es llegar a tiempo en la etapa que nos encontremos. Lo ideal es no tener enfermedad. Bueno, todos vamos a morir de algo, así que nos vamos a enfermar de algo, pero el tema es que sea lo más alejado posible. Entonces, apenas detectar algún factor de riesgo, poder corregirlo, o si no se pueden corregir o ya es avanzado, pero que lleguen las mejores condiciones posibles a diálisis. Bueno, y esto es lo que les quería comentar, que las causas de muerte siguen siendo cardiovasculares, porque creo que no lo dije en ningún momento que la principal causa de muerte es la cardiovascular, ¿no? Entonces, está bien, dijimos que la enfermedad renal crónica es silenciosa, pero no quiere decir que no la podamos encontrar, que sea invisible. Tenemos herramientas para poder detectarlas. Hay pruebas que son muy simples, que son costo efectivas, es decir, que no son caros, no necesitamos gran tecnología. El primer tema es medir la presión arterial. ¿Todos se han medido la presión arterial alguna vez? ¿Cuándo fue la última vez que se tomaron la presión arterial? ¿Hará más de un año? Bueno, o que sea una vez al año en personas sanas. Bien. Índice de masa corporal. Hace mucho que no se pesan, y no se relaciona peso y talla. Es un poco más seguido. Después que tomemos alguna actitud con eso, bueno. Pero bueno, son 2 mediciones simples. Y tensiómetros existen en todos lados, balanzas también, entonces medianamente conocer nuestro peso, conocer la presión arterial. Y un análisis simple de sangre y de orina que hagamos buscando, por un lado, para saber el funcionamiento renal a través de la estimación del filtrado glomerular y por el otro lado, fundamentalmente buscar proteínas en orina, que las proteínas es un marcador muy precoz de daño renal y que está relacionado con la enfermedad renal y con el riesgo cardiovascular, de nuevo, o sea, tener proteínas en orina, aunque la función renal sea normal, también es riesgo de enfermedad renal. Con estas 3 cuestiones ya tenemos a la mayoría de las personas con una posible enfermedad renal cubierta. Entonces, en cuanto al análisis de sangre y de orina, en la provincia, todos los laboratorios en los que se hace creatinina, que es lo que tradicionalmente se usaba para estudiar la función renal, pero que se ve que no alcanza, que quedamos medio corto, entonces se le hace una ecuación que se llama índice de filtrado glomerular, que lo normal es que sea mayor a 60 y que de 60 para abajo se va haciendo una división en los distintos estadios de enfermedad renal, que está al alcance de todos los laboratorios, no hay laboratorio que no lo haga, y eventualmente si en un laboratorio no le hacen el filtrado glomerular, se puede calcular, hay muchas fórmulas que se accede por internet, fácil, uno pone calcular filtrado glomerular, le van a pedir los datos de creatinina, la edad y el sexo, y con eso ya sabemos cómo funcionan nuestros riñones. Y el otro es, sí. Sí, no, está bien. Hoy en día los jóvenes consumen creatinina
Sí. de manera exógena. Ujú. Y yo quisiera saber, ya como esa pregunta, ¿cuál es tu? Sí, no es la opinión mía, sino lo que opinan los que estudian en general. La creatina sería el aporte, no es creatinina, creatina es un suplemento que habitualmente usan los deportistas de elite, es decir, de un nivel de intensidad que creo que son al menos entrenar unas 20, 25 horas a la semana, que la mayoría de la población no lo hace. Entonces, en ese grupo de personas, con un control regulados y con cierto... hay una manera de tomar la creatina, no es que se va a tomar libremente todos los días, sino que se hace por periodos, pero sobre todo supervisado, se puede usar y hay cierta seguridad, igualmente con recaudo sobre todo del origen, porque no se, tiene que ser de un origen seguro, considerarlo no como suplemento dietario, sino como medicación. Pero para el resto de la población en realidad no tendría ninguna indicación hacerlo. Y sí se ha visto que hay algunas personas con algún daño renal asociado. Igual está un poco en discusión, pero la realidad es que no es necesario. Y el otro tema... que dice que hay mucho consumo. El problema es que hay un consumo, el problema es que es un consumo sin control, es sin control, claro. Exacto, en cualquier gimnasio te van a vender el tacho. Sí, ni siquiera hay una regulación del tipo de creatina, o sea, ni siquiera hay... No hay control de calidad. Certeza de lo que está tomando. Por eso, el principal problema de los productos, estos que se comercializan así sin control, es que no hay control de calidad. Entonces, es creatina y ¿qué más? No está seguro de qué más. El origen de esas proteínas, la calidad, si tiene algo agregado. Sí, no, y aparte, controlado. No controlado. Sí. 20 medidas. ¿Cuánto tiempo? ¿Todos los días, todas las semanas, un mes, un año? O sea, no es así. Y además que en realidad por ahí dejan de lado realmente hábitos saludables, creyendo que con la creatina suplen todo lo que necesitan. Y en realidad lo que uno necesita para hacer un deporte, que es correctísimo, que está bueno hacerlo, que está absolutamente demostrado que es beneficioso para todas las edades, para todo el mundo, y que de hecho tener poco, esto ya nos excede a lo que es salud renal, pero tener poca masa muscular también es mal pronóstico de vida, no solo por en los
hace mucho se habrá silenciado. Debo haber tocado algo, sentí un ruidito de haber sido eso, entonces. Sí. Tal vez fue la última diapositiva. Esta última. Sí. Bueno, por si no escucharon la última diapositiva, les comentaba que conocer la función renal por el índice de filtrado glomerular estimado y saber si hay proteínas o no en orina, no solo nos va a servir para hacer el diagnóstico de enfermedad renal, sino que va a marcar el pronóstico, porque a mayor proteínas y a menor función renal, peor el pronóstico, tanto para la evolución de la enfermedad renal, para la aparición de complicaciones cardiovasculares o la posibilidad de fallecer, sino que también puede guiar nuestras decisiones de tratamiento. Hay medicaciones que hay que ajustarlas según la función renal o no se pueden dar, y hay medicaciones que se pueden agregar en el caso de aparecer proteínas en orina, que son las que hacen que baje la cantidad de proteínas y que mejore el pronóstico de todo esto. O sea, el objetivo es de hacer desaparecer estas proteínas en orinas porque eso es un marcador de que mejora el pronóstico, tanto para la enfermedad renal como para la enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque este panorama que les pinté ya los había dejado a todos por el piso, que estaba todo mal. Pero bueno, hay estrategias que sirven para detener la enfermedad, para retardar la progresión, tanto del tema renal como del tema cardiovascular. El primer punto es saber, es conocer, es ir a buscar a las personas con riesgo. Como ya mencionamos, hipertensión, diabetes y edad avanzada son las principales causas. Entonces, es lo que tenemos que ir a buscar a nuestros pacientes. Pero también hay otros grupos que tienen algún riesgo mayor que la población general, que son, por ejemplo, los familiares con enfermedad renal crónica. Las personas que tienen un familiar en diálisis o en trasplante también tienen más riesgo de enfermedad renal, independientemente de que la causa que lo llevó a la insuficiencia renal no sea hereditaria, pero hay una relación y sube hasta un 25% la posibilidad de tener enfermedad renal un familiar de alguien con enfermedad renal. Lo mismo el uso de drogas nefrotóxicas en uso prolongado, la más frecuentemente todos los antiinflamatorios no esteroideos, que son de venta libre, que la gente se autoadministra sin control, sin regulación. También hay algunas hierbas medicinales, tipo hierbas chinas, esas cuestiones que también tienen cierto riesgo de toxicidad renal. El tema particular del embarazo, no como enfermedad del embarazo, sino como algunas condiciones que aparecen relacionadas al embarazo, como es la preeclampsia, que es la aparición de la presión alta en el embarazo. Se vio que esas mujeres, aunque después de tener el bebé, después de producir el parto, normalicen su presión arterial, haber tenido preeclampsia predispone a enfermedad renal crónica y a riesgo cardiovascular. Otro tema con el embarazo es el bajo peso al nacer y los prematuros. Se ha visto que los niños de bajo peso y prematuros tienen más riesgo de enfermedad renal, son riñones que no alcanzan el desarrollo en el útero como debería ser, nacen antes y pueden tener menor cantidad de nefronas, que son las unidades que filtran en el riñón, y también se ha visto más riesgo de enfermedad renal. Como ya le había dicho, el haber tenido insuficiencia renal aguda, algún episodio de enfermedad de insuficiencia renal aguda predispone a que haya enfermedad renal posterior o persista en el tiempo. Algunas enfermedades autoinmunes, como son el lupus, suelen tener daño renal, que aparezcan piedras, las litiasis a repetición. Esas personas que siempre hacen episodios de piedritas en los riñones pueden tener más riesgo, no un episodio aislado, pero sí las que suelen repetirlo, con cada episodio hay más riesgo. Lo mismo para las infecciones urinarias. Y hay otras infecciones sistémicas, como puede ser leptospira, bueno, algunas cosas muy particulares que también pueden llevar a la enfermedad renal. Entonces, conociendo cuáles son los grupos a los que tenemos que prestar especial atención, hacer una detección temprana a través de filtrado glomerular y a través de una orina completa una vez al año, aunque sea, sería suficiente, por lo menos en cuanto al screening poblacional y para tener en cuenta para la mayoría de los casos. Una vez que detectamos que hay enfermedad renal por el filtrado bajo, porque hay albuminuria, hay que ir a corregir factores reversibles. Podemos cambiar esta historia, tenemos las herramientas. Entonces, si los lípidos, colesterol, triglicéridos están elevados, los podemos corregir. Disminuye la cantidad de proteínas en orina.
Se ve que a veces toco y queda. Y el otro tema es controlar el resto de los factores de riesgo cardiovascular, teniendo en cuenta que la enfermedad renal se lo considera de alto riesgo y es el equivalente al haber ya tenido un infarto. Como si hubieran tenido un infarto de corazón, tener una enfermedad renal es equivalente a tenerlo. Entonces, en función de eso se va a hacer el tipo de medicación y el nivel, la intensidad con la que se quiere dar. Otro tema importante que habíamos dicho es la referencia al nefrólogo en algunos casos en particular. No es que vamos a mandar a todas las personas a ver al nefrólogo, pero si aquellas que detectamos que puedan tener mayor riesgo de evolución o aquellas que puedan necesitar algún tratamiento muy puntual por ser una enfermedad propia de los riñones, esas personas deberían ser vistas, aunque sea una vez por el nefrólogo, para que pueda dar la opinión. Ellas son las personas en las que el filtrado es menor a 45. Dijimos que lo normal es que sea mayor a 60. Hay un grupo entre 60 y 45 que puede ser controlado por un especialista, pero si el filtrado es más bajo, es necesario que alguna vez, al menos una vez, lo vea el nefrólogo, sobre todo para prevenir la progresión, pero más que nada para tratar de que esté en las mejores condiciones si en algún momento necesita diálisis o trasplante. Incluso es posible hacer un trasplante preventivo, trasplante renal antes de entrar a diálisis. En algunos se pueden estudiar y se pueden incluir en lista de espera. Eso es algo reciente, pero que existe, es un programa donde la persona no hace falta que entre a diálisis para inscribirla, sino que ya se lo puede estudiar e inscribirlo previamente, e indudablemente si tiene un donante vivo con mucha mayor posibilidad. En aquellas personas con presión alta que le damos una droga, 2 drogas, 3 drogas, no podemos controlarlas también, deberían ser vistas por el nefrólogo. En aquellas personas en que si bien tienen un filtrado mayor a 45, vemos que en cada consulta viene bajando más rápido la función renal, mucho más de 5 mililitros por año. Por ejemplo, lo vemos en enero y tiene un filtrado, no sé, de 70. Es normal, nos quedamos más o menos tranquilos. Viene el año siguiente y tiene 60. ¿Por qué va a bajar de 70 a 60? Entonces, no vamos a esperar a que sea bajito a menor a 45. Esa persona ya también nos tiene que alertar de que puede haber un problema subyacente renal que es mejor que lo vea el especialista. Lo mismo si ante la presencia de proteínas en orinas que antes no estaba o aparece o que no la podemos controlar, o si aparece sangre en la orina. No es normal que haya sangre en la orina, sobre todo para la búsqueda de algunas enfermedades muy propias de los riñones. Entonces, ¿por qué tendríamos que mandarlo al nefrólogo? Porque, bueno, ya dijimos que mejora las condiciones de ingreso a diálisis y el pronóstico posterior, y eso va a hacer que podamos inscribirlo en lista de espera si es que llega a necesitar trasplantarse, pero aparte para hacer el diagnóstico o tratamiento específico de algunas enfermedades muy puntuales que son propias de los riñones. Bien, y para ir terminando, una pata muy importante de todas nuestras acciones es el propio paciente. Nosotros tenemos que incluirlos dentro de los tratamientos y dentro de las indicaciones que le demos. No es una persona que no toma decisiones, sino que es importante que sepa cómo cuidarse, que esté educado, que es por eso tenemos que contarles qué les pasa, qué tiene, cómo es la enfermedad renal, cuál es el riesgo y cómo se puede cuidar. Y fundamentalmente entrenarlo en que tome el líquido en cantidad adecuada, que si tiene insuficiencia renal va a haber algunas medicaciones que no va a poder tomar o que va a tener que avisarle a su médico que no es especialista que tiene que tomarla a menos dosis, que preste atención. Lo mismo evitar el agregado de antiinflamatorios no esteroides o de nefrotóxicos, que la persona sepa que no puede tomar cualquier cosa porque pueden dañar a sus riñones. O si está tomando, por ejemplo, la medicación para la presión y en ese momento tiene un episodio de deshidratación, de diarrea, avisarle que si esa presión baja, no tome la medicación. Lo mismo si está haciendo diuréticos, uno lo educa y le dice, si estás con diarrea, si estás deshidratado, no tomes los diuréticos, digamos. El paciente como activo, como persona activa sobre su tratamiento. El que sabe se puede defender, el que no sabe le pasan cosas y no sabe cómo resolverlas. Así que bueno, eso es un poco de salud renal. Les comento que está con la doctora Leila Dip, estamos a cargo del programa desde el año 2014, que el enfoque nuestro es tratar de promover la salud renal, de prevenir que se desarrolle la enfermedad, que se pueda diagnosticar precozmente y que se puedan atender mejor los pacientes que ya están diagnosticados. Tenemos distintas herramientas en el programa para trabajar esto, como es la detección temprana a través del filtrado glomerular y a través de la proteinuria en orina.
Planteamos un abordaje integral y que sea multidisciplinario en cada etapa, es decir, relacionándonos con los distintos actores que ven a las personas con enfermedad renal, desde su médico de atención primaria, el laboratorio, registrar esta información, porque lo que no se registra no existe. Si no sabemos cuántas personas hay con enfermedad renal, es como si no existieran, y lo que no existe no se puede gestionar, entonces no podemos tratar de mejorar los datos. Y finalmente, tratar de implementar estrategias de comunicación sobre salud renal, fundamentalmente a la población general y al equipo de salud. Esto que estamos haciendo, tratando de difundir qué es la enfermedad renal y sobre todo cómo prevenirla y cómo ir actuando en cada etapa. Reforzarles que dentro de la detección precoz, en la provincia lo que hace es, todas las creatininas van con el informe de filtrado glomerular estimado. A su vez, hay en algunos de los sistemas de laboratorio, como es el COYA y el Diagnose, cada filtrado glomerular menor a 45 tiene una alerta, y en el mismo día que sale el resultado del laboratorio, esa alerta llega al centro de salud que solicitó el laboratorio y a nosotros como programa para poder hacer un seguimiento de estas personas que se detectan. Que tratamos de interconectarnos en forma multidisciplinaria con los distintos componentes de la salud, como por ejemplo trabajamos mucho con el programa de enfermedades no transmisibles, sobre todo en campañas de difusión y de promoción de salud. Trabajamos muy cercano con la red de laboratorios, de las que nos nutrimos de estos filtrados glomerulares y otras proteinurias para hacer el seguimiento y para tomar decisiones. Trabajamos con APS haciendo capacitaciones y haciendo el seguimiento de las personas que detectamos con enfermedad renal. Y tenemos relación tanto con los nefrólogos que ven a nuestros pacientes, como por ejemplo con los equipos de diálisis y trasplante. Los pacientes que están para entrar a diálisis, hay un protocolo en la provincia de ingreso a diálisis, donde la provincia reconoce la cobertura de las personas en diálisis, y a su vez hacemos auditorías sobre las listas de espera para tratar de ir mejorando la inclusión. Un proyecto que tenemos en desarrollo, que todavía lo estamos armando, es el proyecto de telenefrología, que es una consulta entre atención primaria y nefrólogo de una forma telemática, es decir, ya mucho se comentó de que la provincia es grande, que es larga, que las distancias a veces hace que la gente no acceda a las consultas en salud. Entonces estamos buscando la manera de que desde la atención primaria y nefrología se pongan de acuerdo sobre los pacientes que están viendo, que puedan interactuar, y que si en definitiva hace falta enviar al paciente al nefrólogo, ya vaya con toda la información, porque no es infrecuente que el paciente llegue a la consulta y no sabe para qué, no trae los estudios previos, le faltan cosas, y hay gente que a veces tiene que hacer 100, 200, 300 kilómetros para movilizarse a donde está el especialista, y es como una pérdida de tiempo, de dinero, de recursos, y no se resuelve. Entonces estamos buscando conectar la atención primaria con nefrología para estos pacientes. Un proyecto está en el Hospital Provincial de Rosario a partir de un programa de INCUCAI que se llama CERCA, que es para la atención del paciente con enfermedad renal crónica avanzada, y estamos trabajando también con la gente de telesalud de acá del CEMAFE en armar un proyecto para la región centro-norte. Estamos bastante avanzados, esperamos poder terminarlos antes de fin de año y que se pueda llevar a la práctica. Y la idea es, pacientes que identificamos con filtrados bajos, avisarles a la gente de atención primaria y que haya conexión entre la atención primaria y nefrología para ver de qué forma ese paciente puede ser mejor atendido. Sí. Es lo que estamos trabajando, sí, empezamos a trabajar. Sí. En realidad hay 28.000 pacientes detectados con algún grado de enfermedad renal en todo el sistema. Estamos ahora enfocándonos en aquellos con mayor riesgo de progresión o mayor riesgo de necesidades por peor función renal. Ojalá podamos abarcar a todos. La idea es que se empiece a trabajar de una manera donde ya se cree una red y haya determinados dispositivos de referencia, ya sea, por ejemplo, el provincial en Rosario o acá el CEMAFE, y que de alguna manera primero tengan la atención en el caso de que haya distancia, ¿no? Que puedan tener la atención a través de la telemedicina, pero que para asegurar como una universalidad del acceso,
y por otro lado, para que esta red genere automáticamente la autorreferencia. Tenés un problema renal, ya sabés a dónde lo tenés que derivar, a dónde tiene que consultar, porque muchas veces pasa, no lo vemos acá en las ciudades más grandes ni en las localidades cercanas a las ciudades grandes, pero sobre todo en el norte o en localidades muy pequeñas, lo que le pasa a muchos médicos de APS o en muchos SAMCO o en centros de salud, no saben a dónde, no saben cómo proceder o por dónde empezar cuando se encuentran, por ejemplo, con un laboratorio con una creatinina alterada. La idea es que nosotros creemos una red para que ya no surja eso, que ya se sepa y esté, digamos, articulado como los pasos a seguir cada vez que se encuentra una creatinina alterada. Primero que se alerten, ya que la encuentren y les llame la atención, es parte, es el 50-70%, ¿no? Hacer la detección. Y después, ¿qué pueden hacer? Sí. Sí. Bastante aceitado ya con respecto de la gente que bueno, la sarta con otro deporte, trabajando aparte de biología, sí. Bueno, algunos también prueba y error y tratando de relacionar, digamos, de articular la telemedicina con lo que tiene que ser necesariamente presencial y bueno, estamos tratando de construir los procesos. Mi pregunta, yo me quedé con una cosa que ustedes dijeron, que un paciente que tiene indicación para entrar a la lista de espera tiene 400 días de demora. 400 días. Para poder terminar todos sus estudios y poder ¿hay alguna posibilidad de armar algún tipo de circuito para ese tipo de pacientes que pueda acceder? Es lo que estamos haciendo. De hecho, cuando digamos, yo entro a la dirección hace 1 año y pico, pero vengo de la coordinación médica de más de 10 años en el CUDAIO, pero bueno, yo hacía otra cosa, llevaba adelante los operativos. Y cuando entro, digamos, a la dirección y empezamos a revisar los procesos y a rearmar esto, porque, por ejemplo, el programa de salud renal estaba deshabilitado, digamos, en gestiones anteriores, digamos, habían inactivado este programa que teníamos de salud renal, que ahora empezó, digamos, de nuevo a construir. Nosotros nos encontramos con procesos de inscripción donde teníamos en el Hospital Cuyen, en el Centenario, 900 días y 750 días. Empezamos a trabajar con eso a través de un protocolo de atención a la lista de espera y llegamos a achicar los números a marzo, creo que fue, o a febrero de este año, a estos números que te estoy diciendo, 350 y 400 días, que es más del 50% de los tiempos que redujimos gracias a este protocolo. Ahora lo que estamos tratando de hacer es justamente tratar de acercarnos a la media nacional de los pacientes que tienen la normativa que dice que entre 120 y 180 días tendría que ser el tiempo de inscripción normal de un paciente. La realidad es que eso pasa en algunos casos en los pacientes que tienen obra social. Los pacientes con cobertura pública exclusiva en todo el país, la media nacional es de 400 días. No solo nosotros, como provincia de Santa Fe, tenemos un problema, sino que el problema está en todos lados. Y la idea nuestra, estamos trabajando particularmente esta delegación, la delegación Centro-Norte, para tratar de crear un circuito donde el paciente se pueda evaluar absolutamente todo en un solo día. Y que se pueda aceptar, que el centro de trasplante acepte que determinadas prácticas, por ejemplo el Papa Nicolau, se lo puede hacer una mujer en el lugar de origen, donde está, si es posible, ¿no? Ya te cuento estos números para que veas que, digamos, en 6 meses de trabajo, de aplicación del protocolo, pudimos reducir más del 50% de estos números. Sabemos que hay un montón de trabajo por delante, pero nos encontramos con muchas dificultades, muchas tienen que ver con las distancias y otras tienen que ver con el nivel de complejidad de algunos estudios que se tienen que hacer. Por ejemplo,
cuando necesitan algún estudio de complejidad cardiovascular o la colonoscopía, por ejemplo, que tiene que ser con sedación, entonces no se puede hacer en el CEMAFE, sí o sí se tiene que hacer, por ejemplo, en un lugar como el Cuyen, pero los pacientes renales crónicos son pacientes en diálisis muy especiales, entonces hay que protocolizar cómo se trata a esos pacientes. Sí. Entonces, estamos trabajando con eso. La idea justamente es poder crear un circuito. Es más, nuestra idea de cuando se sacaron la atención de los consultorios externos en las instituciones y se centralizó en CEMAFE, nosotros creemos particularmente, en vista de todas las dificultades que ha habido, que sería probablemente propicio que parte del consultorio que tiene que ver con la atención del paciente en lista de espera sí pueda volver a formar parte de la institución de tercer nivel, porque es la que está preparada para realizar todos los estudios que necesita el paciente. Entonces, en pos de mejorar esto, digamos, estamos desarrollando todo esto, es también prueba de error, con qué nos vamos encontrando, de qué manera podemos mejorar, y las realidades de los pacientes, que de acuerdo a la localidad son distintas, la accesibilidad que tiene. Creemos que hay mucha más vulnerabilidad en el centro norte, por eso estamos trabajando acá, con la idea de crear un circuito para que el paciente pueda hacerse la mayor cantidad de cosas en un solo día. Un solo día y un solo lugar. En un solo lugar y un solo día, tal cual. Sí. Así que bueno. Bueno, como les comentaba, toda esta información, hay distintos registros que tienen que ver con los laboratorios, que tienen que ver con el seguimiento de las consultas en CICAP, con el registro de insuficiencia renal aguda que necesita diálisis, y con el SINTRA, que es el Sistema Nacional de Información sobre Diálisis y Trasplantes. Y bueno, distintas estrategias que hemos tomado en estos años sobre población general, sobre todo para informar sobre la importancia de la salud renal y las acciones que contribuyen a la detección y al manejo adecuado. Solemos salir en campañas de detección de enfermedad renal crónica, especialmente para el Día Mundial del Riñón, segundo martes de cada año, de cada marzo, segundo jueves de marzo de cada año, ahí estamos en las plazas tratando de hacer detección, pero bueno, y sumar todas las oportunidades de screening en población que se pueden, participar en las otras efemérides como Día Mundial de la Hipertensión, de la diabetes, del tabaco, de la obesidad, siempre tratando de sumar con nuestro mensaje, lo mismo en las distintas ferias de salud, con mucha información virtual en las redes, sobre todo en las redes y en las páginas de Cudayo también pueden encontrar información. Y bueno, con el personal de salud tratar de capacitar tanto en el diagnóstico como la atención y la planificación del cuidado de las personas con enfermedad renal para todo el equipo de salud, para los estudiantes de medicina. En UNR trabajamos con Gretel en una materia electiva que también es sobre procuración, y nos colamos con la salud renal. Sí, esa es la cámara. Sí. Eco. En fin. Bueno, como de cierre, el resumen es que casi el 13% de la población adulta tiene alguna forma de enfermedad renal, pero 9 sobre 10 lo desconoce. Que la diabetes y la hipertensión son las principales causas, pero que hay un gran número de pacientes que entran a diálisis sin que se pueda identificar claramente la etiología, la causa. Que la enfermedad renal muy a menudo no tiene síntomas hasta que está en estadios más avanzados, por lo que debe hacerse una búsqueda activa en los grupos de riesgo. Que el tratamiento temprano puede enlentecer la evolución de la enfermedad renal y prevenir la enfermedad cardiovascular. Y que la enfermedad renal crónica debe verse en forma integrada al resto de las enfermedades no transmisibles y planificarse en ese contexto, pero sin desatender las particularidades de la enfermedad renal, ¿no? Que es necesario fortalecer políticas públicas de prevención para la población sana y para la población de riesgo, y garantizar el acceso equitativo y oportuno a los cuidados de salud para los pacientes con enfermedad renal. Así que bueno, eso es todo. Los invito a que a que escaneen este QR, y ahí van a encontrar una serie de preguntas. Es una página de la Sociedad Internacional de Nefrología que está en español, que si quieren pueden sacar
la foto del QR y ahí pueden ver si están en riesgo o no de tener enfermedad renal. Dijimos que 8 de cada 10 puede tenerlo, acá somos más de... Así que ahí, ahí es una forma muy fácil de acceder a un test simple de si están en algún riesgo de enfermedad renal. Así que los invito. ¿A la otra? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estamos medio pasados de horario, nos pasamos 20 minutos, perdón. No se va a volver a repetir, pero arrancamos tarde, sí, es verdad. ¿Dudas? ¿Algo que quieran consultar? ¿Se puede girar para que salga Gretel o si Sí. yo giro Sí. se complica No, mucho? ¿No? La cámara. ¿Ah? Mirás. Más cerca. Acá, ¿qué es lo que tapa acá? La compra. Ahora no se ve. Ahí está. Ahí nos vemos. Bueno, ¿dudas? ¿Nada? Fue muy clara la doctora Carla. Sí, o los maté, o quedaron todos O lo mataste de sí, aburrimiento. de aburrimiento y de tristeza, todos juntos. ¿Querés abrir el chat por si alguien quiere? Ahí está, pueden Ahí levantar está. la mano también. Ah, sí, Gracias podemos a la pasar el QR presentación. porque no se ve. Bueno, vuelvo a poner el QR. Sí, ponelo. Dejaste de compartir, me parece, ¿no? Así todos se hacen así todos Claro. se hacen. Dejé de compartir. No sé, no me acuerdo. No. Sí, dejaste compartir. No sé cómo. Ahí. Bueno. Ahí está, y ahora Y entra. ahora Ahí. Ahí está. Ahí tenemos. Ahí. Qué bueno. Todo fusilado, ¿no? Pero bueno, el impacto. ¿Tiene que escribir a los que están ahí? ¿Se Sí. saca un puntito o...? ¿Hiciste el QR? ¿Ya Sí, está? todo. ¿Ya copiaron todos? ¿Qué dice? No lo pasaron, no lo pasaron. Hay que ir a ver. Ahí. ¿Ya están? Gracias, excelente, buenísimo. Bueno, nos vemos. Sí, bueno, en gracias 15 a todos. días. Gracias a todos por participar. Acuérdense que queda abierto el aula después para que puedan plantear las dudas que tengan y a medida que yo creo que cuando charlemos, las chicas charlen respecto de los procesos de donación de órganos y tejidos van a aparecer dudas. No dejen de preguntar todas las cosas que quieran porque es muy rico para nosotros también para poder aceitar todos los mecanismos y que todo funcione mejor. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en el próximo encuentro.